Hola, que Dios les bendiga. Caminando por la palabra, ahora nos dirigimos a Éxodo capítulo 25, en donde encontramos la ofrenda para el tabernáculo. Recordemos que eran dos cosas importantes: ¿qué es ofrenda y qué es tabernáculo? Empecemos por el segundo. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo fue precisamente ese instrumento. Era una tienda, una estructura muy común en aquellos lugares donde la vida de la gente, mucha de la gente era nómada, es decir, iba de un lugar a lugar, se detenía en una parte del desierto, el lugar donde estaba, ahí levantaba su tienda y vivía el tiempo que tenía que vivir en ese lugar y seguía avanzando en la siguiente etapa. Entonces el tabernáculo, su nombre completo es tabernáculo de reunión, y era precisamente esa tienda, una tienda grande que el Señor había ordenado a Moisés levantarla, una tienda en donde él se reuniera con su pueblo, y es precisamente es su nombre, el tabernáculo de reunión. ¿Reunión entre qué? ¿Entre quién? Entre Dios y su pueblo, entre Dios y sus hijos. Era la casa de Dios para el pueblo de Israel, la casa en donde Dios habitaba. Entonces ese era el tabernáculo, y el Señor le dice a Moisés que levante una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es el ofrecer algo que es de uno a alguien, en este caso a Dios. Entonces vemos que el Señor le pide a Moisés levantar un tabernáculo, un lugar donde él se reuniera con su pueblo, y le dice a Moisés que entre el pueblo levante una ofrenda para la edificación de ese tabernáculo. Pues entendemos que Dios obviamente no está limitado a ninguna estructura que nosotros como seres humanos podamos construir. Él no está limitado a eso, pero Él decidió, levantar una casa en donde Él se reuniera con nosotros. Miren, es como cuando uno tiene la casa de sus padres, ¿no? O si uno es padre, la casa de uno. Una casa no me hace a mí padre de mis hijos, y tampoco una casa hace a mis hijos que tengan un padre. La paternidad va más allá de una casa, pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros, ese lugar que es la casa de nuestros padres o es la casa para nuestros hijos, es especial, es especial. Es ese lugar donde nos reunimos. Entonces Dios quería hacer lo mismo con su pueblo, y lo hizo, y para ello les pide que levanten una ofrenda y construyan ese tabernáculo. Ahora, no solamente tenemos que entender de que Dios no puede ser limitado por ninguna estructura humana, pero también tenemos que entender que si el Señor quiere hacer algo, realmente no nos necesita a nosotros para hacerlo. Miren, Él es el creador del cielo y de la tierra, es decir, Él es el creador de todo, de lo que vemos y de lo que no vemos. Él es el que creó el cielo, las estrellas, el sol, la luna, es decir, todo, con el poder de su palabra. Ahora, pensemos por un instante. ¿Será que Dios necesita de nuestra ofrenda para construir esa casa en donde Él quiere reunirse con su pueblo, con nosotros? Y la respuesta es un claro no. No la necesita. El nosotros dar o no dar esa ofrenda no va a impedir que Dios haga lo que Él quiere hacer. Ahora, cuando el Señor invita al pueblo a traer esa ofrenda, lo que el Señor está haciendo es dándole una oportunidad a su pueblo. Le está dando una oportunidad a sus hijos.
a manifestar ese amor hacia Dios, hacia su Padre, de una manera que ellos puedan hacerlo. Nosotros los seres humanos no podemos crear absolutamente o darle al Señor absolutamente nada que Él necesite. Por lo tanto, cuando el Señor le pide a Israel esa ofrenda, le está brindando esa oportunidad para que el pueblo manifieste ese amor con algo que el pueblo puede hacer. Algo que está dentro de los recursos del pueblo, dentro de los recursos de los hijos de Dios. Por eso cuando nosotros, en donde nos reunamos como iglesia, se nos invita a participar con las ofrendas en la casa de Dios, es simple y sencillamente una manera de Dios decirnos: mira, abro esta oportunidad para que manifiestes tu amor hacia mí en algo que tú puedes hacer. Porque no te voy a pedir algo en lo cual tú no puedas hacer. Tú no puedes crear la luna, tú no puedes crear un sol, tú no puedes... Es más, nosotros ni siquiera podemos crear una gota de agua. No somos capaces de crear los elementos que se requieren para un vaso de agua. Pero sí podemos dar un vaso de agua que tengamos. Sí podemos tomar nuestro cántaro y vaciarlo en un vaso de agua y darlo a quien tiene sed. Eso sí podemos hacer. No podemos crear el agua, pero sí podemos dar el agua que tenemos. Entonces, cuando el Señor nos llama y nos invita a traer esa ofrenda para su casa, es Él abrirnos una oportunidad para demostrarle a Él el amor, la confianza, la alegría de que Él sea nuestro Padre, de que seamos su familia. Por eso cuando tú y yo, como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, logramos entender la gran bendición que existe en ofrendar a Dios, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y la ofrenda, sí, la ofrenda puede ser de muchas maneras, a través de nuestras palabras, a través de nuestras finanzas, a través de nuestros talentos, a través de todo nuestro ser. Lo importante es que esa ofrenda surja de nosotros, de algo que nosotros tenemos y querramos y se lo demos al Padre. Ese es el significado grande. Entonces, Él nos invita a ser parte del proyecto de Él para la humanidad. En este caso, en Éxodo capítulo 25, verso 1 en adelante, para su pueblo, para que su pueblo pudiera reunirse con Él y establecer esa comunión con Dios, con su Padre, con su Creador, con su Redentor. Y lo mismo nosotros. Es una gran oportunidad que tenemos cada vez que nos reunimos de poder traer al Señor esa ofrenda. Y claro, la ofrenda al Señor se puede hacer de muchas maneras. Puede ser en la iglesia o fuera de la iglesia. Cuando tú y yo manifestamos amor hacia nuestro prójimo, especialmente aquel que tiene necesidad, pero esa manifestación de aquella persona que tiene necesidad no debe impedir ni justificar que no traigamos al Señor esa ofrenda a su casa y juntos poder con Él ser parte de ese proyecto grande de que el mundo, que la gente sepa de que Dios es real y que Dios les ama. Esa es toda la idea. Entonces el Señor le pide al pueblo de Israel esa ofrenda, una ofrenda voluntaria. Y eso era todavía más significativo. El Señor había establecido ofrendas que eran parte de la ley, pero esta en particular era voluntaria, era para todo aquel que quisiera. ¿Por qué? Porque tenía que darse con gozo y alegría. ¿Por qué? Porque esa casa que el Señor iba a levantar, que era el tabernáculo, que invitaba al pueblo a levantar, era una casa en donde celebraban precisamente esa relación con Dios. Y definitivamente cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, tiene que ser motivo de alegría y de gozo. Por lo tanto, el que lo hacía tenía que hacerlo de manera voluntaria, con gozo, con alegría, con felicidad. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo también, que tú y yo
todo lo que hagamos, todo lo que demos, lo hagamos con gozo, lo hagamos con alegría, lo hagamos con un corazón agradecido, felices. ¿Por qué? Porque la obra del Señor provoca en nosotros, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, gozo y alegría. ¿Por qué? Porque trae salvación. Entonces todo lo que se haga, todo lo que se dé, todo eso tiene que ser con gozo, con alegría, con felicidad. ¿Por qué? Porque no hay razón para estar más felices en la vida que saber que nuestra alma le pertenece a Dios, que somos salvos, que somos su familia, que somos su pueblo. Por eso hoy aprovecha esa oportunidad que Dios te da de dar, y dalo con alegría, dalo con gozo, porque manifiesta la alegría y gozo que hay en tu corazón por ser hijo o hija de Dios. Y ahí hay bendición. Que la paz de Dios esté contigo, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y nos vemos a la próxima.